Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy estamos nuevamente en la segunda clase del discipulado de la Iglesia de Cristo Ministerio Internacional. Hoy con la pastora Angie, nuevamente su profesora y servidora en este discipulado. El fin del discipulado es formarlo a usted, darle unos principios básicos para que usted empiece a caminar en el camino del Señor como debe ser. El discipulado es muy importante porque es como, usted han oído cuando la mujer tiene el bebé y va al doctor y le dice, dele el seno, los 6 primeros meses dele seno, porque esa leche es indispensable para ese bebé, le va a ayudar para toda la vida del ser humano, porque es ese calostro y eso trae una cantidad de nutrientes y vitaminas. Así es un buen discipulado. Cuando un nacido de nuevo, un nuevo creyente recibe un buen discipulado, una buena leche espiritual, entonces esa leche espiritual le va a servir para el resto de su vida de cristiano. Y antes de empezar la lección número 2, yo quiero hablarles de las características de un discípulo. La primera característica de un discípulo es que él debe ser obediente. Debe empezar a reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Debe empezar a saber de que ya no se gobierna solo, de que tiene un Dios desde que en el momento que abrió su corazón y le entregó su corazón y su vida al Señor, él ha sido comprado a precio de sangre. Y por eso dice comprado. Cuando usted compra algo, eso se vuelve suyo. Eso ya no es del vecino, eso no es del dueño de la tienda, eso no es del que lo tenía, no. Eso ya es de su propiedad. Usted va y compra algo y usted dice, esto es mío, este carro me lo compré, esta casa me la compré. Pues así mismo pasa con nosotros como hijos de Dios y como discípulos de Cristo. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre y debemos a Él obediencia. La mejor noticia que le puedo decir, la obediencia, de pronto nosotros tenemos un concepto de obediencia y era que tuvimos de pronto algunos, no todos, padres muy rígidos, padres que no te escuchaban, padres que solo te regañaban, padres que solo te castigaban y que tú te movías en una obediencia porque no te fueran a pegar, una obediencia solo porque eras amedrantado o amenazado. Pues con Dios no es así. Con Dios todo es por amor y Dios quiere que de ti nazca esa obediencia. Qué lindo cuando un hijo dice, voy a obedecer a mi papá porque él merece que yo le obedezca, él merece que yo le escuche, él merece que yo lo honre. Asimismo, un buen discípulo honra a Dios. Esa es la primera característica. Debes aprender a honrar a Dios con tu obediencia. ¿Obediencia qué, pastora? Pues obediencia a la palabra que vas leyendo. Tú vas leyendo la palabra del Señor y te vas dando cuenta de que hay cosas en tu vida que necesitan ser cambiadas por Dios y cosas en las cuales tú debes renunciar, que el Señor no te va a obligar, sino que tú mismo las debes entregar. Entonces, en esa obediencia tú tienes que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser obediente en esta área porque ya me di cuenta que tú me estás hablando, me estás redarguyendo y no te agrada esta área de mi vida. Por eso yo he decidido ser obediente. Segunda característica del discípulo, pasar tiempo con Dios. Un discípulo debe pasar tiempo con Dios. Si miramos a los discípulos, ellos pasaban tiempos con el maestro. Ellos pasaban a veces todo el día con el maestro, todas las semanas con el maestro de Galilea. Ellos se la pasaban con él, ellos lo acompañaban en sus viajes, lo acompañaban en todo tiempo. No puedes tú pretender ser un discípulo de Cristo y no tener oración con Dios. No pasar tiempo con Dios. ¿Y cómo se pasa ese tiempo con Dios al día de hoy? Pues al día de hoy se pasa ese tiempo con Dios hablando con Él, leyendo su escritura, adorando, cantando alabanzas, congregándote. Esos son tiempos que tú sacas para pasarlos con Dios. Tenemos también otra característica y es el servicio. El servicio. Un discípulo sirve. ¿Qué hacían los discípulos con nuestro Señor Jesucristo?
lo servían a él. Recuerden que cuando fueron a hacer la cena, ellos eran los encargados y él les dijo, vayan a tal parte y reclamen, allí va a haber un buey, una mula, allí va a haber un burrito y un asno, ustedes lo van a decir que yo los envié y que se los entreguen porque lo necesitamos. Asimismo sucede con nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Nosotros debemos servirlo. Nosotros debemos servir al Señor. ¿En cómo puedes servir tú al Señor? Compartiendo las cosas que Dios ha hecho contigo. Tú debes compartir ese testimonio que te llevó a recibir a Cristo en tu corazón. Ese milagro que Dios ha hecho con tu vida de sanidad, financiero, restauración de hogares. O sea, el milagro que Dios ha hecho, tú tienes sobre ti una demanda de parte de Dios. Y es que tú lo debes compartir con otras personas. Servir a Dios, hay muchas maneras de servir a Dios. Tú sirves a Dios cuando tú dices que eres un hijo de Dios y das testimonio de Dios. Porque con la boca podemos decir somos cristianos y somos hijos de Dios, pero con nuestros hechos mostramos todo lo contrario. Tú sirves a Dios cuando eres un buen testimonio porque el inconverso está viendo que realmente tú eres un hijo de Dios. Entonces tú estás sirviendo a Dios porque eres una carta leída. ¿Cómo más podemos servir a Dios? Pues si tú eres un nuevo creyente, lo que tú debes hacer es ponerte a disposición de tu pastor y de tu pastora en la iglesia y decirle, bueno pastor, buena pastora, de pronto yo no tengo mucho conocimiento en las cosas de la iglesia, pero yo tengo el deseo de servir a Dios. Y dígame, usted pastor, pastora, ¿dónde, en qué área de la iglesia yo puedo servir? Tú puedes servir yendo a ayudar a acomodar la iglesia. Tú puedes servir anotando los nuevos. Tú puedes servir apoyando en intercesión. Tú puedes servir allí haciendo llamadas a las personas nuevas. Hay muchas maneras de servir y empezar a servir. Tú puedes servir en el ministerio de los niños. Tú puedes servir de ujier para acomodar a las personas. Hay muchas maneras de servir. Lo importante es tener la disposición, porque todo discípulo tiene disposición para servir a Cristo. El problema es que mucha gente quiere servir a Cristo, pero en lo que ellos quieren. Y no es así. Tú tienes que servir a Cristo en todo. Y Dios poco a poco, a medida de que tú vas creciendo, Él te va perfilando el ministerio y el lugar correcto en el cuerpo de Cristo donde tú completamente vas a desarrollar tu propósito. Pero iniciando como discípulos, nosotros nos toca hacer todedos, o sea, de todo, estar dispuestos a toda buena obra. Y Dios va a ir allí activando los dones, va a ir dándote sabiduría, conocimiento, para que cada día lo hagas con más excelencia. Bueno, esta es la introducción al discipulado. Vamos a la clase. El día de hoy vamos a estar mirando la segunda clase y es la oración. ¿Qué tan importante es la oración en la vida de un discípulo? Pues lo es todo, porque la oración es hablar con Dios. Y todo discípulo que cultiva una vida de oración será un discípulo vencedor, será un discípulo que va a obtener grandes victorias, recompensas y bendiciones en su vida. Mucha gente no recibe porque no ora. Y vamos a ir desarrollando el tema. ¿Cómo debo orar yo? Hay muchas clases de oración, pero tú no te debes complicar a la hora de orar. Tú debes saber que tu oración es como si estuvieras conversando con un amigo, como si estuvieras hablando con otra persona. Eso es una oración. Oración es expresarte y tú te puedes expresar desde tu personalidad a Dios porque Él te conoce. Todas las personas no tenemos la misma personalidad. Si tú puedes ver, hay personas que cuando se sientan con un amigo o una amiga a contarle algo, lloran. Como hay otras personas que van a contar la misma situación, pero lo dicen en chiste. Hay otras personas que se comunican de diferentes maneras. Como es tu personalidad, comunícate con Dios. Él está dispuesto a oírte. ¿Cuál es el propósito de la oración? Yo te pido que tú, después de que empieces a mirar el video, en tu cuaderno de discipulado empieces a anotar los textos. Ese texto lo encontramos en Mateo 26, versículo 39 al 42.
Y allí nos dice que cuál es el propósito de la oración. Mucha gente ha confundido y cree que la oración es una manera de manipular a Dios. No, a Dios no lo podemos manipular. Eso es una gran mentira. Y hay gente que quiere mover la mano de Dios a la fuerza porque necesita un beneficio personal. Cuando tú te acercas a Dios con humildad, Dios hará grandes cosas. Pero cuando tú te acercas a Dios como queriéndolo manipular, no funciona la oración. Vamos también a leer el libro de Filipenses 4, versículo del 6 al 7. Dice este reconocido versículo: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Dónde quiere Dios que sean reconocidas nuestras peticiones? En la oración. Por eso Dios nos invita a que debemos orar, rogar y con acción de gracia. La oración acerca al cristiano más a Dios. En Filipenses 4 del 6 al 7 dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y acción de gracias. ¿Qué nos manda el Señor? Que debemos presentar todas nuestras peticiones es en la oración. Para eso es la oración, para presentarle a Dios todas nuestras peticiones. La función de la oración: acercarnos a Dios para que tengamos más comunión con Él, una estrecha relación con Dios. Pastora, ¿cómo debo orar? Pues yo te voy a decir que para orar, nadie sabe orar. Nadie dice: ay no, yo sé orar. Aprendemos en el desarrollo de la conversa con Dios. Tú te vas adiestrando en la oración. A medida de que tú te vas metiendo con el Señor, tu oración va siendo más extensa, tu oración va siendo más elocuente, tu oración va siendo ya conforme a lo que Dios quiere, porque estás dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Tú a la hora de orar, lo que no debes hacer a la hora de orar es decir siempre lo mismo. O sea, que tu oración se vuelva repetitiva todos los días y no tengas nada nuevo que decirle a Dios. Pues esa oración se va a volver monótona y es una oración que no le agrada a Dios. Eso está en Mateo 6:7. ¿Cuántas veces debo orar? La Biblia nos insta a que debemos orar siempre. Dice: ore cada día, ore siempre. En Primera de Tesalonicenses 5:17 y Lucas 18:1 nos insta que debemos orar siempre. Hablemos con confianza a Dios. Debemos tratarlo como un amigo, ya se los dije. Eso está en Éxodo 33:11 y Juan 15 del 13 al 14. Y esas serían como unas indicaciones para que usted orar, Dice, ¿por qué debemos orar? Inicialmente porque es un mandamiento. Lo dice Mateo 26:41, un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento, pastora? Es algo estipulado por Dios que sí o sí lo debemos hacer. Todo discípulo y cristiano de Dios debe tener tiempo de oración. Pastora, ¿para qué debemos orar? Debemos orar para disfrutar ese tiempo con Dios. Es un tiempo precioso con el Señor. Lo dice Proverbios 15:8 para que lo lean. Dice: debemos orar para bendecir al prójimo. Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. ¿A quién nos hace bien la oración? A nosotros, personalmente, a nosotros. Efesios 6:18. Debemos orar para que el reino de Dios se extienda. Debemos orar por sanidad. Debemos orar para recibir la llenura del Espíritu Santo. Debemos orar pidiendo protección espiritual. Mateo 6:13. Debemos orar para recibir guianza divina. Colosenses 1:9. Nosotros comenzamos un nuevo nacimiento. Queremos ser discípulos de Dios y necesitamos al pastor de pastores.
Es cierto que Dios ha colocado en la tierra personas para que nos dirijan, para dirigirte, para guiarte, pero también es cierto que Él es el pastor por excelencia. Él es el maestro de todos los maestros, profesores, habidos y por haber. Y es el único a través del Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. Por eso es indispensable que tú a diario le pidas la guianza al Espíritu Santo de Dios. Solo de esa manera vas a empezar a ver cómo tu vida espiritual empieza a crecer. ¿Cómo orar? Pues, querido discípulo y discípula, ¿cómo debes orar? En el nombre de Jesús. Juan 14:13. En el nombre de Jesús. Cada vez que tú termines la oración, siempre debes orar en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que siempre dice que lo que oremos en el nombre de su Hijo amado, Él lo va a conceder. ¿Cómo orar? Conforme a la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Yo estoy orando, yo estoy pidiendo esto, yo estoy clamando por esto, mi corazón anhela esto, yo deseo estas cosas, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Con fe, debes orar con fe, creyendo que cuando tú le hablas a Dios, Él te escucha y te va a responder. Eso es fe, Santiago 1:6. ¿Cómo debo orar? Guiado por el Espíritu Santo. Tú debes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a orar como conviene. Porque a veces hay oraciones que no tienen respuesta, no son escuchadas, pero ¿por qué causa? Por la causa de que no están dirigidas por el Espíritu Santo. Y recuerda que Dios dice en su palabra que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Aún lo más secreto de Dios, el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de saber. Y si conoce a uno de Dios, ¿cómo no nos va a conocer a nosotros? Y nos va a ayudar para que nosotros podamos pedir como conviene lo que realmente estamos necesitando. Debemos orar con sinceridad. Mira, me acuerdo, vamos a el texto de la sinceridad, Jeremías 29:13. Pero recuerdo también esta parábola que Jesucristo dijo que habían dos hombres en el templo orando. Y que había un publicano y un fariseo, y que entonces el publicano decía: Señor, no soy digno, Señor, perdóname, y estaba arrepintiéndose, reconociendo que había fallado, mientras que el otro estaba diciendo: no, gracias, porque yo no soy como este publicano, pecador. Y empezó a hablar con Dios, a acusar al otro que estaba verdaderamente allí derramando su corazón. A veces cuando el corazón está dolido, a veces cuando nos han hecho cosas, te acercas a Dios de esa manera. Uy, Señor, tú tienes que hacer algo con esa persona. Señor, repréndele. Señor, hazle tal cosa, porque estás herida. Y esas oraciones Dios no las va a escuchar. A veces hay oraciones con falta de sinceridad, cuando tú no quieres reconocer que estás fallando, cuando tú realmente te faltan pecados por entregarle a Dios. No hay nada mejor, para Él no hay nada oculto, que tú vengas sinceramente delante de Dios y le digas: Señor, me gusta esto, que sé que está mal, o estoy haciendo esto que está mal, pero necesito que me ayudes. Allí Dios ve que tú no eres un hipócrita, sino que eres una persona sincera, que se acerca a Él con sinceridad. El problema de mucha gente es que se ha acostumbrado a esa careta de la hipocresía y anda con todo el mundo siendo hipócrita y cree que con Dios puede hacer lo mismo. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Debemos orar con sencillez. Mira, para que Dios te escuche, tú tienes que hablarle, como te lo dije ahora rato, tú tienes que hablarle como un amigo. Tú no necesitas sacar palabras rebuscadas del diccionario, del latín al español para hablarle a Dios. No, tú simplemente con que le hables con el corazón, con sencillez, Dios se agrada de tu oración. Con humildad, Lucas 18, del 9 al 14. Debemos hablar a Dios con humildad, debemos hablarle a Él, no con soberbia. ¿Cuánta gente ora y en lugar de hablar con Dios le ordena a Dios, manipula a Dios, como lo decía ahora rato? ¿Cuánta gente en medio de su oración hay altivez,
Hay que dejar todo eso y humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios. Él dice en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia jamás. Con perseverancia, debemos orar con perseverancia, no con doña perseverancia, sino con perseverancia, con constancia, continua. La oración debe ser continua. La oración no debe ser que oró esta semana, yo oro por toda la semana, no, sino que la oración debe ser continua, a diario, y si puede 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que pueda en el día hablar con Dios, hable con Dios, hasta que se le vuelva un estilo de vida y usted pueda perfectamente, cada vez que haga cualquier cosa, hablar con Dios, con amor. Si Dios es amor, ¿cómo le vamos a hablar nosotros con odio? ¿Cómo le vamos a hablar nosotros a Él con resentimientos? A Dios le hablamos con amor, con cariño. A toda persona le gusta que le traten bien, que le hablen bien. Cuanto más Dios, que es nuestro hacedor. Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él con amor. En 1 Corintios 3 dice que si tenemos todos los dones, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. 5 estorbos o impedimentos de la oración. Hay estorbos. Hay gente que está orando y de pronto está siguiendo todos estos procesos que le estoy diciendo y lo hacen, tratan de hacerlo con humildad, sencillez, con fe, con todo. Pero hay 5 estorbos muy importantes, hay muchos más, pero 5 principalmente que estorban que la oración llegue al trono de la gracia y sea escuchada por Dios. Lo primero es la falta de perdón. Marcos 11, 25 al 26. Si tú no has perdonado a otra persona, va a ser muy difícil que tu oración sea escuchada por Dios. Es necesario que tú empieces por allí reconociendo y arrepintiéndote de tener odio por alguien, resentimiento, ira en contra de alguien. Otro impedimento, el orgullo y el egoísmo. Cuando tú te acercas a Dios a hacer una oración egoísta, sin importarte el prójimo, va a ser una oración que muy difícil va a ser escuchada por Dios. Señor, yo quiero una casa, una mansión, Señor, yo quiero, y es para satisfacer solamente tu vanagloria. De egoísmo, bendíceme a mí, así no bendigas a todos estos, pero no te olvides de mí. No, por favor, son egoísmos dentro de la oración. Y lamentablemente el ser humano sufre de egoísmo. Si dicen quedan solo 10 bolsas de leche, dice para mí, deme las 10 a mí, y así hay una fila larga, se las quiere llevar. Hay egoísmo, y eso hay que sacarlo del corazón para podernos comunicar con Dios, renunciar a todo egoísmo. Otro estorbo de la oración es la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 11:24. Si usted no tiene fe y ora, pues usted va a creerse que es un lorito ahí repitiendo. Y usted dice, yo ya hablé, pero no, como que no me escucha. No, se tiene que tener la fe y la certeza y la seguridad de que Dios le escucha, de que usted está hablando con el Señor. Otro impedimento, tener enemistades. Si usted es una persona que tiene muchas enemistades, muchos enemigos, primero arregle eso. Primero pídale al Señor y dígale, Señor, ayúdame a poder perdonar y ayúdame a ser libre de las enemistades. Ayúdame a ser mejor persona para yo poder tener un trato bueno con las demás personas y no tener enemigos. Eso donde está, 1 Pedro 3:7. Las ataduras, el ocultismo y la falta de concentración. Las ataduras de idolatría. Hay gente que quiere colocar una imagen y le ora a esa imagen y cree que a través de esa forma Dios lo va a orar. No, antes Dios no va a escuchar, porque la palabra del Señor es clara y dice que no debemos hacer imagen de talla y menos arrodillarnos ante ellas y orarle y adorarle. No, usted habla directamente con el Padre, que es espíritu, no es imagen, no es una talla de madera, de bronce, de yeso, no, Él es espíritu. Y lo espiritual, ¿será que usted lo puede poner en algo material? No, por eso es espíritu. Entonces Dios se disgusta cuando tenemos imágenes y ha hecho exhortaciones para que no lo busquemos a través de las imágenes. Él no necesita una imagen para oírte, no necesita una talla de algo para poder manifestarse. Él es espíritu y eso lo debes entender. Eso está en Deuteronomio 18 del 9 al 12.
La falta de concentración es otro problema, es otro estorbo a la hora de la oración. Porque usted empieza a orar y usted termina pensando en el almuerzo. Usted empieza a orar y termina pensando en que va a salir al banco. Usted va a orar y usted termina pensando en el problema y cómo será y empieza a maquinar el problema y se olvida que estaba hablando con Dios. No, cuando usted empiece a hablar con Dios, concéntrese. No hay nada más incómodo que tener una conversación con una persona y que esa persona no ponga sus 5 sentidos para escuchar. ¿O a usted le agradaría estar hablando con alguien y que no le presten atención? Y que esa persona esté desconcentrada y que no le esté teniendo en cuenta a usted lo que dice, pues a Dios tampoco. Entonces debemos concentrarnos y sacar tiempo a solas con el Señor para que nadie nos interrumpa y poder tener un tiempo íntimo de comunión con Dios de excelencia. Los enemigos de la oración tiene enemigos. Está en Mateo 26, 40 al 43, la pereza. Definitivamente una de las cosas que no deja orar al ser humano es la pereza. Prefiere dormir antes que orar, prefiere ver televisión antes que orar, prefiere irse a un partido antes que orar, prefiere salir de compras antes que orar, prefiere ir al cine antes que orar, prefiere hacer cualquier plan antes que ponerse a orar, prefiere hacer cualquier cosa y descansar antes que ponerse a orar. A ver, yo le pregunto, ¿a usted lo cansa orar? Porque que yo tenga entendido, a uno físicamente se cansa y se agota cuando uno le toca que llevar una carga, cuando tiene un trabajo duro, pesado, que le toca cargar algo, cuando tiene muchas cosas en el computador que hacer, bueno, diferentes trabajos que hay, claro, eso cansa y eso agota. Pero hablar con Dios no lo cansa, hablar con Dios lo descansa antes. Entonces, tiene que reprender la pereza y echarla fuera. Otro enemigo de la oración es el afán y la ansiedad. Porque usted quiere que usted se paró de orar y ya el milagro esté hecho. Usted quiere que ya le dijo al Señor una vez y ya Dios llegó y ¡pam! Dios cumplió todo lo que usted le pidió. Hay que saber esperar. Si Dios lo quiere hacer así y usted se paró y pasó, dele la gloria y honra a Dios porque fue rapidísimo lo que Dios hizo. Pero ¿qué? Pero si no pasa así, usted no se ponga ansioso, no se afane, espere en el tiempo de Dios porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. Filipenses 4:6. La distracción, que ya se lo dije ahorita, ese es otro impedimento. La distracción es algo que no le permite a usted tener una disciplina. Cuando usted es disciplinado, usted nada lo distrae. Mire, a mí me parece increíble que hay gente que tiene hambre y le sirven la comida y nada lo distrae. Empieza y prácate, hasta que no acaba. Ahorita espérate un momento. Hay gente que dice, espera un momento que estoy comiendo. Ahorita que estoy comiendo no atiendo a nadie. Porque no hay distracción, porque está saciando alguna necesidad de su vida. Pues la oración es igual. Usted cuando ora, usted está saciando una necesidad espiritual y va a tener respuesta. Así que saque tiempo para orar a solas con Dios y que sea un tiempo donde usted sepa que no le va a sonar el teléfono, que apaga el teléfono. Es un tiempo donde usted no va a prender el televisor, sino que va a estar a solas con Dios para poder comunicarse con Él. Los beneficios de la oración, estimado discípulo. La oración produce poder. Cuando usted ora, usted recibe el poder de Dios. Usted se pregunta, ay, no, pero es que a tal pastor, a tal líder, Dios lo usa de una manera poderosa. Por causa de la oración, por causa de que tiene continua comunión con Dios. Marcos 9:29. Los beneficios de la oración, los demonios les estorba cuando alguien empieza a hablar con Dios. Ellos le chocan en gran manera, por eso van a tratar de impedir de que tú ores. Van a ponerte lo que te dije los enemigos, la pereza, te van a colocar ansiedad, afán y todas estas cosas. Pero ahí es donde tú tienes que saber de que cuando tú oras, el diablo se debilita. Beneficio de la oración trae sanidad de enfermedades, sanidad del alma. La oración sirve también para orar, para predicar el evangelio. El evangelio se ha extendido. La oración produce victoria.
porque tú oras y Dios te recompensa. Y se entra a tu aposento, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. La oración produce quebrantamiento. Hay gente que tiene el corazón duro, hay gente que tiene su corazón lastimado. Cuando un corazón es lastimado, un corazón va haciendo una coraza para protección. ¿Por qué? Porque ya fue lastimado y no quiere seguir siendo herido, entonces automáticamente se produce una coraza que es una dureza de corazón. Pero cuando se ora, esa coraza se va rompiendo y el poder de Dios puede penetrar hasta tu corazón para sanar esa herida que no estaba sana, sino que estaba ahí con una coraza, un caparazón que aparentemente no dejaba ver de que había una herida, todavía había pus por dentro, pero el Espíritu del Señor viene a quebrantar y a sacar toda esa pus, todo ese veneno, todo eso que hay allá adentro, porque Dios quiere limpiar. La oración nos hace entender el propósito de Dios. Cuando tú oras, tú empiezas a comprender lo que Dios quiere contigo. Hay mucha gente que dice, ay pastora, yo no sé cuál es el llamado que yo tengo. Ay pastora, yo no entiendo para qué, Dios en qué me quiere usar. Yo no entiendo Dios qué quiere hacer conmigo. Yo no entiendo mi vida. Yo no sé ni qué voy a hacer en esta vida. Pues empieza a orar y empieza a decirle al Señor, muéstrame tu propósito, Señor. Y yo te lo aseguro que tú vas a encontrar el propósito de Dios y tu vida va a ser transformada y cambiada. La oración produce sensibilidad. Sensibilidad que, segunda de Crónicas 7:14, al prójimo. Sensibilidad al prójimo. Mira, cuánta gente hay que no tiene comida, que no tiene calzado, que no tiene vestido, que no tiene techo, que está pasando por dificultades muchísimas más grandes de pronto de las que tú tienes o dando gracias a Dios no tienes tú las tribulaciones de esa manera, pero el ser humano se va volviendo indiferente. Ve uno descalzo y vaya a trabajar. Ve una persona con hambre y se sienta como, dice, no, quítese de aquí, que viene a estorbarme y una cantidad de cosas y no reflexiona, está insensible, no tiene la sensibilidad de si esa persona tiene hambre. ¿Cuánta gente no te pide una moneda, sino que te pide un pan? Y dice, no, yo ahorita no le voy a dar a nadie, ay, vino a estorbarme aquí, que yo estoy comiendo. Está siendo insensible y la oración produce sensibilidad. Sensibilidad a que cuando tú tienes, tú puedes compartir con otro, de que tú ayudes a otro, ser sensible para perdonar a otro, ser sensible para entender a otras personas. Entonces todo esto produce la oración. Por eso es necesario que nosotros podamos aprender a orar. Por eso esta clase es muy importante, porque cuando tú oras, tú te vas dando cuenta lo importante que es hablar con Dios, cómo Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida y es a través de la oración. La tercera clase vamos a continuar con la oración porque vamos a mirar los tipos de oraciones y te voy a estar enseñando los tipos de oraciones. Como abrebocas te digo, hay oraciones que son rogativas, hay oraciones que son adoraciones, hay oraciones que son de peticiones, hay oraciones que son de agradecimiento, hay oraciones que son de intercesión. Y te voy a estar dando unas pautas para que tú las tengas en cuenta, bíblicas, a la hora de orar. No hay nada mejor que cuando usted ora y usted empieza a citar la palabra de Dios. Ahí se refleja con mucho más poder, con mucha más presencia de Dios y vas a tener pronta respuesta para tu oración. Así que oremos en este tiempo que hemos terminado de la clase número 2 y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que coloque el sentir como el hacer en nosotros de orar y un espíritu de oración. Padre, en esta hora oro, Señor, por cada discípulo tuyo, por cada persona, mi Rey amado, Señor, que va a empezar a tener una comunión íntima contigo. Yo te pido, mi Rey amado, que sea usted, Señor, allí, colocando el sentir como el hacer, Señor, en cada hijo tuyo, en cada discípulo tuyo, discípula tuya, Señor, ese espíritu de oración, Señor, que empiecen a tener, Señor, una comunión contigo real, sincera. Saca, Señor,
Señor, de los corazones toda hipocresía, toda mentira, toda falsedad. Desarraiga, Señor, del corazón todo impedimento de la oración y aviva, Señor, a tus discípulos para que oren y clamen en todo tiempo, mi Rey amado. Gracias porque tú eres el que nos forma a través de tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, y yo sé, Señor, que vas a empezar a inquietar a aquel que ha visto este video para que empiece a tener comunión contigo, Señor, y pueda ver la victoria, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros y los beneficios de la oración. Gracias, mi Rey amado. Te pido, Señor, que seas cubriéndoles con tu sangre preciosa y que les llenes cada día más de tu santo y precioso Espíritu. Bueno, Dios les bendiga. Ha sido un tiempo de bendición, de victoria. Nos vemos dentro de 8 días y ahorita le mando la hoja de trabajo de la clase 1 y de la clase 2. Dios les bendice.